Buenos días, jóvenes. Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar nuestro gran tema sobre metodología de investigación. Este es un tema bien amplio que nos invita a reflexionar cómo nosotros incursionamos en el mundo a partir de nuestras teorías, de nuestros principios, de nuestros enfoques, de nuestras miradas, para no solucionar, sino levantar una gran propuesta de alternativa frente a los grandes problemas que aquejan a la sociedad y a la gente, los diferentes sectores sociales de nuestro país. En ese sentido, nosotros vamos a ver el gran tema de la investigación científica a partir de la metodología de la investigación. Este es un gran tema que nos invita primeramente a familiarizarnos con los fenómenos. Y los fenómenos son hechos reales, son objetivos que nosotros tenemos que explorarlas y describirlas, analizarlas y presentarlas al mundo como una alternativa frente a los problemas que nos aquejan. Entonces nosotros tenemos que ver primeramente los grandes estudios y miradas que tienen los investigadores para los diferentes problemas que aquejan a la sociedad. Entonces vamos a dar en términos muy generales los estudios de investigación vigentes hasta el día de hoy. Vamos a empezar con los estudios de investigación exploratorias. Las exploratorias son aquellos estudios que nos invitan a conocer los fenómenos, a identificar los fenómenos para posteriormente analizarlos y estudiarlos y plantear alternativas que estén muy de acorde a su naturaleza de los fenómenos. En ese sentido, mis estimados jóvenes, este estudio exploratorio es una forma de cómo nosotros llegamos o tratamos de buscar, de conocer lo desconocido. Es decir, tenemos que familiarizarnos con los fenómenos. Y una vez que nosotros nos familiarizamos con los fenómenos, vamos a generar pautas, vamos a generar teorías, vamos a generar un conjunto de elementos que nos van a ayudar a entender la realidad. Entonces, hacer un estudio exploratorio es como realizar un viaje a un lugar que no conocemos, pero que solamente tengo bajos conocimientos sobre esos lugares. Y una vez que ya exploro, conozco esos lugares, me puedo hacer juicios de valor sobre determinados temas. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener claro que en estos estudios se hace básicamente estudios de exploración para conocer superficialmente los grandes problemas que nos aquejan. Tenemos otro tipo de estudio que vienen a ser los descriptivos. Una vez que nosotros conocemos el mundo que nos rodea, los fenómenos, empezamos la descripción. Y esta descripción se llama estudios descriptivos. Entonces ahí nosotros vamos a caracterizar a los fenómenos. Vamos a conocer su naturaleza, vamos a conocer sus características y vamos a conocer su comportamiento. Y estos conoceres vamos a plantearlos sometiéndolos a análisis e interpretación. Estos análisis e interpretación se hacen a través de los estudios descriptivos. Es decir, aquí sí vamos a tener nuestros grandes problemas de investigación, nuestros grandes objetivos, nuestro gran marco teórico y vamos a tener nuestra gran hipótesis. Entonces, este tipo de estudio nos permite medir independientemente de los conceptos o variables a los que se refiere el fenómeno. Así como los estudios exploratorios, por ejemplo, nos tratan de explicar con mayor precisión el comportamiento de la naturaleza. Generamos diferencias entre lo descriptivo
y lo exploratorio a partir que en lo descriptivo nosotros podemos hacer grandes preguntas y podemos responder a esas grandes preguntas. Entonces, tanto la exploratoria como la descriptiva son investigaciones o estudios concretos. Parten del mundo real, ¿ya? Parten de un mundo objetivo. El estudio descriptivo nos puede predecir, puede tener la capacidad de predecir los fenómenos. Por ejemplo, en un censo nosotros podemos predecir quién va a ser el ganador de este proceso electoral. ¿Y cómo lo hacemos? A través del conocimiento de las variables e indicadores, ¿no? El interés de los votantes y la necesidad, por ejemplo, de conocer de quién va a ser el próximo ganador en un proceso electoral. ¿Y cómo lo hacemos eso? A través de una investigación descriptiva. Pero no solamente vamos a describir el fenómeno, sino también vamos a correlacionar. Entonces aquí empieza a funcionar los estudios correlacionales. Por ejemplo, ¿ya? Conforme transcurre una psicoterapia orientada hacia el paciente, aumenta su autoestima. Es decir, a mayor estimulación, mayor autoestima. ¿Qué estamos haciendo? Estamos correlacionando dos variables, psicoterapeuta y autoestima. Como también podemos decir, a mayor variedad y autonomía en el trabajo corresponde mayor motivación. Es decir, estamos correlacionando autoestima y motivación. Son los grandes temas que nosotros debemos explorar a partir de lo que se viene a ser, no los grandes estudios de investigación. Entonces, estos estudios de investigación nos van a ayudar a comprender el mundo. Pero estos estudios correlacionales pueden ser positivos y negativos. Significa, por ejemplo, en lo positivo, que un sujeto inyectado con una variable de estimulación, por ejemplo con el grado de autoestima, que vamos a tener como positivo un alto rendimiento académico, por ejemplo. Lo negativo es al revés. A menor motivación, menor rendimiento académico o menor autoestima. Entonces, las correlaciones no solamente pueden ser positivas, sino también pueden ser negativas. Y no solamente puedo correlacionar dos variables, sino también puedo correlacionar 3, 4. A cuanto mayores variables se correlacionen en la investigación es más certera y más positiva. El otro gran tema es el estudio de investigaciones explicativas. Este sí es una investigación o un estudio más completo, que requiere análisis epistemológico, que requiere análisis pragmático, es decir, un análisis más objetivo del mundo y de la realidad en la que estamos investigando. En este tipo de estudio lo que se busca es comprobar la hipótesis causales, es decir, se explique causa y efecto, descubriendo las causas para determinar el efecto. Se busca determinar el comportamiento de las variables internas del fenómeno. Se busca comprender la realidad a partir de leyes, categorías, conceptos. Es decir, esto es un estudio más completo, ¿no? Y es el estudio más científico que nosotros podamos tener en el mundo de la investigación científica. Entonces, la investigación explicativa son más estructuradas que las exploratorias, que las descriptivas y las correlacionales. Es decir, que este estudio busca explicar el mundo a través de sus fenómenos, pero a profundidad. Es interesante conocer y determinar
todas estas características y esencias que nosotros podamos entender de los fenómenos a partir de la investigación científica. Pero no olvidemos que estos estudios, tanto la exploratoria, la descriptiva, la correlacional, etc., tienen técnicas y tienen metodologías. Cada disciplina, cada estudio tiene su metodología, tiene sus características, tiene su naturaleza de explorar al mundo, es decir, cómo nosotros nos insertamos al mundo a partir de los estudios descriptivos, por ejemplo, cómo nosotros intervenimos el mundo a partir de nuestros estudios exploratorios, cómo nosotros intervenimos el mundo a partir de nuestros estudios explicativos, o cómo correlacionamos nuestras variables para entender los fenómenos que nos interesa conocer y determinar cuáles son sus capacidades de posibles alternativas de solución a los problemas que asisten a la sociedad o a un grupo humano. Entonces las investigaciones de estos tipos tienen sus peculiaridades. En la metodología, cada una de estas tiene una metodología peculiar. Y paralelo a estos estudios, tenemos los tres grandes enfoques de la investigación científica, ¿no? Un enfoque cualitativo, es decir, nosotros vamos a estudiar el mundo a partir de lo que viene a ser lo fenomenológico, en donde no trabaja mucho la estadística, donde no trabaja mucho la matemática, ¿no? Pero sí trabaja mucho la inferencia. La inferencia es una categoría fundamental en la investigación, pero que no está muy asociada a la investigación cualitativa, sino más bien las inferencias están asociadas más a las investigaciones cualitativas, ¿no? Entonces aquí nace una nueva tendencia, que es la triangulación en las investigaciones, es decir, las investigaciones cualitativas y cuantitativas generan una tercera que se llama, ¿no?, las investigaciones triangulares, o unos le llaman qualiquanti, es decir, son las investigaciones más completas en donde se fusionan las miradas cualitativas y las miradas cuantitativas. Es decir, si yo voy a estudiar al hombre, tengo que mirarlo de una manera qualiquanti, es decir, tengo que estudiarlo de manera física, ¿no?, y de manera cultural. Si yo estudio al hombre de manera cultural y me olvidé de lo físico, es un estudio incompleto. O si yo estudio de manera física al hombre y me olvidé que ese hombre tiene emociones, percepciones, afectos, etcétera, 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 es un estudio incompleto. Entonces, el hombre es un ejemplo típico que requiere de un enfoque o una mirada qualiquanti, es decir, una mirada de un estudio cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser, es una especie eminentemente cultural, eminentemente físico. Entonces, fíjense, las investigaciones tienen que explorar todo ese contexto. Entonces, nuestro enfoque tiene que comportarse de manera lógica en función a la realidad objetiva. Si yo voy a estudiar, por ejemplo, la contaminación del río Mantaro, tendré que hacer un estudio eminentemente tecnológico. Es decir, la mirada que voy a dar va a ser una mirada cuantitativa. ¿Por qué? Porque voy a tener que llevar el agua al laboratorio, voy a tener que hacer mis cálculos físicos, etcétera, 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 para entender el comportamiento del agua, el comportamiento de la contaminación, etcétera, etcétera, en el comportamiento humano. Y eso no quiere decir que también voy a dejar de lado, de una u otra manera, entender el comportamiento humano. Fíjense, que nos pareciera que esta investigación es cuantitativa, pero en el fondo, si queremos hacer una investigación explicativa, tiene que ser una investigación completa, es decir, una investigación triangular, causa-efecto.
cuál es la causa de las contaminaciones en el río Mantaro y cuál es el efecto en el comportamiento humano de esas aguas contaminadas del río Mantaro en la vida cotidiana de la gente de la ciudad de Huancayo, por ejemplo. Entonces, aparentemente nosotros hacemos estudios cuantitativos, pero si analizamos a profundidad, vamos a ver que son estudios que requieren de lo cualitativo, y si requieren de lo cualitativo, nuestra investigación se va a convertir en una investigación triangular, es decir, en una investigación cuali-cuanti. Y si es así, vamos a entender con mucha certeza los fenómenos que nos interesa estudiar, explicar y plantear una posible alternativa de solución no a esta sociedad que requiere de muchos estudios de investigación científica. Muchas gracias.